Vamos a ello. Estamos en ¿Qué pasa, vivo. David? ¿Qué ¿Cómo tal? ¿Cómo estás, estamos? César? Pues mira, aquí Pues, andamos, con pues calor pero siempre echando para adelante. con Así ganas, que, tío, yo de hablar contigo, porque creo que de lo que vamos a hablar hoy es bastante potente. Y bueno, y sí, creo que también nos vas a poder hablar de cosas interesantes. Así que nada, vamos a empezar, pero antes de nada, yo sí que es cierto que te conozco, tío, porque coincidimos de la universidad, estuvimos ahí 4 años. efectivamente. Después de eso Muy hemos bueno. estado hablando hasta el día de hoy, o sea que nos conocemos de hace ya bastante tiempo. Pero Hace bueno, para siete, quien 7 años, yo creo. Sí. hace Ya sí, no, más o menos. sí, por ahí. Pero quien no te conozca, ¿quién es David? David López Cid. Pues mira, bueno, lo primero agradecerte darme este espacio en tu canal y todo lo que sea aportar contenido de valor, pues aquí estaremos. Y David, ¿quién es David López? Pues es un chaval que, bueno, actualmente tiene 25 años y se ha creado siempre, o casi todos los días del año, siempre ha estado con el deporte, ¿no? En su vida. Eh, Mm, Se crió en la Puebla de Montalbán, yo nací en Toledo, pero he residido hasta los 18, 19 en la Puebla de Montalbán. mm, Allí estudié pues, mi formación académica, mi ESO, mi bachillerato y todo. Y siempre he estado ligado al mundo del atletismo. Yo empecé con 8 años y empecé gracias mm, a que, bueno, pues mi padre y sus amigos hacían deporte, siempre estaban en un gimnasio, se estaban algunos preparándose para algunas oposiciones, otros no, pero bueno, siempre había una cuadrilla que estaban en el gimnasio, que estaban siempre fuertes, que estaban siempre atléticos. Y pues yo me crié ahí, me crié en un gimnasio y desde entonces empecé a correr los primeros pasos con mi padre y luego pues empecé a apuntarme a lo que es un grupo de atletismo que había entonces en la Pola Montalbán con, con Pedro Mena, que era mi primer entrenador. mm. Desde aquí le doy un saludo y luego ya empecé con otro club, que había como dos clubes en la Puebla, y empecé con Claudio Compostela, que también le doy un saludo, que él me acompañó hasta los 18 años Mm, en todo ese trayecto, ¿no? De formación deportiva, porque al final esto es como una formación. Luego ya pasé a manos de Juan Antonio Rosique, hasta el día de hoy prácticamente. Y ahí es donde más o menos pues ya despegué en lo que es el tema de las vallas, ¿no? Porque antes yo no hacía vallas, yo hacía fondo, hacía un poco de cross, hacía un poco de todo, ¿no? Al final era como un niño que, bueno, le gustaba el atletismo y ahí he seguido. Luego, bueno, carrera universitaria, tal, ahí contigo estuvimos y tú me viste ahí Ciencia del deporte. lo bueno, efectivamente. Me viste en los buenos momentos, ¿no? De lo que es mi potencial máximo que vi ahí en mis valles. Y bueno, Mm, pues hasta el día de hoy, ¿no? O sea, ha sido una vida ligada al deporte que prácticamente siempre, todos los días del año. mm. Y un chaval que siempre ha disfrutado de esa pasión, ¿no? Más que del deporte, una pasión de competir, que es lo que a mí realmente me llenaba. Y, y es un poco el resumen, ¿no? De mi persona, así a corto plazo, Claro. O sea, empezaste a los 8 años a efectivamente. estar ligado con el atletismo, empezaste a tirar un poco de todas las modalidades, no te fijaste en Sí, una. ¿A partir de qué años ya te considerabas o competías únicamente como ballista? pues mira, yo, como te dije, a los 8 empecé con cross, con populares. De hecho, hay anécdotas graciosas ahí que tengo, porque al final, claro, ya con 15 años uno va cogiendo más peso y ya se veía que yo no era de cross, ¿no? Entonces, al final, me quedaba prácticamente, o sea, al principio con 8 años y tal, era bueno en fondo, era en populares y tal, quedaba primero, segundo, tercero, séptimo, pero luego al final, ya con 15 y 16 años ya se veía que yo ahí quedaba de los últimos. Entonces era como en plan, hostia, aquí pasa algo, ¿no? Ujú. Y probé, yo me acuerdo que ya empecé en la pista, con 15, 16 años empecé a probar. Y probé de todo, probé vértiga, probé 300 vallas, probé longitud, probé velocidad, eh,
probé un montón de cosas, incluso 600, que es medio fondo, en el momento de cadete y juvenil y todo esto. Y luego me acuerdo que yo estaba, bueno, por aquel entonces entrenaba igualmente en el pueblo, en un campo de fútbol además, que no teníamos ni pista ni nada, era bastante jodido. Pero me acuerdo que vi una prueba que era como que las vallas estaban más juntas, porque yo en vallas había tenido muy poca experiencia y había tenido una experiencia de 300 vallas, que eran las vallas como muy separadas. La prueba olímpica es Sí. de 400 vallas, lo que pasa es que yo no tenía esa edad para competir en esa disciplina y las vallas, pues obviamente, como tú verás en las Olimpiadas, hay vallas, o sea, 400 vallas, pues están muy separadas. Es una prueba más que nada de resistencia a la velocidad, ¿no? No es velocidad Mm, pura, como yo digo, o potencia. sí. Es un poco más largo y bueno, y yo había tenido esa experiencia y dije, joder, y estos que saltan las vallas juntas y encima son más altas, yo creo que a mí se me podría dar bien eso. Y empecé a hacerlo solo. Empecé a pasar vallas juntas, la gente o mi ex entrenador se dio cuenta de que, joder, de que hacía bien y fue de una semana para otra que competí. Es decir, bueno, vamos a apuntarnos a esta prueba sin entrenar nada de eso. O sea, muy poco, una semana ahí en un campo de fútbol. Y me acuerdo que competí, si no recuerdo mal, fue en Puertollano y estuve a punto en la primera competición de hacer la mínima para el Campeonato de España. Entonces, claro, ahí yo me di cuenta de que dije, hostia, si estoy entrenando un montón para otras cosas, destaco en algunas pruebas, pero no tanto, y aquí casi consigo la mínima, es que pasa algo, ¿no? Y entonces desde ese momento, que yo Claro. creo que tenía 16, 17, yo creo que 16, ahí es donde yo empecé más o menos a especializarme en eso. Y más aún cuando ya salí del pueblo a estudiar la carrera, que ya me mudé a Toledo, que es donde estoy actualmente también. Y pues ahí ya me empezó a coger mi actual entrenador, Juan Antonio Rosique, y bueno, pues empecé a destacar un poco más, ¿no? En esa disciplina. Ujú. Así que ese es un poco el... Y desde que empezaste las competiciones en vallas en ese momento con 16 17 años hasta la última competición, o sea, ¿cómo fue el transcurso? El tema de, no sé, de cambiar de clubes o cambiar de competiciones que cada vez se hacían más intensas, Sí, sí. cómo ha sido ese proceso? Pues es un proceso como una vida misma, yo creo, al final, porque tú fíjate, macho, que con 16 años yo veía una valla y yo estaba acojonado. Yo cada vez que iba a competir, yo sentía miedo. Siempre he Es que dicho que son era muy altas, como... tío, son muy altas. Yo cuando coincidimos en la carrera y me dijeron, esto es una valla, hay que saltar esto, dije, ¿qué cojones? Sí, son altas de cojones, sí. La verdad Son muy altas. que bueno, en juvenil son 0,91, junior, que ya son 18, 19 años, si no recuerdo mal, empiezas a saltar en 1 metro y ya las absolutas, las olímpicas, son 1,06. Entonces Joder. es casi como mi pierna entera. O sea, a mí también me cuesta pasar la valla, aunque no lo parezca, y yo mida 1,92, Ujú. también me cuesta. O sea, es una prueba que cuesta. Ya no solo saltarla, sino el pasarla, ¿no? Es decir, el bajar rápido la pierna para pillar suelo, para ganar en velocidad, que es donde se gana la carrera de valla, ¿no? Es una Ujú. prueba muy explosiva y, bueno, al final, pues el recorrido, pues muy top, porque es un recorrido más que nada psicológico. ¿Por qué? Porque al principio, yo me acuerdo que incluso desde los 17 hasta los 19 o 20, por ahí más o menos andará la cosa, yo tenía miedo al competir. Es decir, yo entrenaba, hacía unos entrenamientos de lujo, pasando la valla Ujú. mm, eh, súper bien, es decir, corto, es decir, que no saltas demasiado, sino que estás ahí raspado. Y Arras, sí. luego iba a la competición y, claro, no hacía las mismas marcas que entrenando, o no tenía la misma sensación, es decir, incluso la gente, ojeadores, como por ejemplo mi padre, que siempre ha estado ojeando a muchos ballistas y tal, pues me decía, es que no sé qué te pasa. Y yo, no sé, es como que... Y me costaba entender eso, ¿no? Porque era como que iba a competir y yo decía, lo primero, en la salida ya estabas acojonado. Estabas como, no sé si es el cortisol, he leído varias cosas de eso,
pero es como que el cortisol se elevaba y te quedabas como bloqueado. Era como en plan, voy a hacer una carrera de 110 vallas, que tengo que estar súper concentrado y súper activo, y estoy como si me quisiera dormir en la salida, es que me quiero dormir, era como me quiero tumbar. Entonces era como en Ujú. plan, ¿qué me pasa? Y luego, claro, en la competición sí que corría y a ojos de un vídeo tú ves competiciones de cuando yo tenía 20, 19 o 18 años y dices, joder, lo hace bien y tal. Pero yo por dentro no iba al 100%. Iba pasando la valla así más alta. Por seguridad, por no darme, por el miedo, por... Es algo que se explica muy difícil, ¿no? Pero Ujú. además es una prueba muy psicológica porque, claro, no es como, por ejemplo, velocidad, no quiero decir que sea más fácil y más difícil, sino que esta prueba yo la considero mucho más psicológica. Por ejemplo, en velocidad o en otras pruebas, pues tú corres y punto. Tienes que estar pendiente de los Claro. atletas, de al lado, tal, pero es que una valla, tienes que estar más pendiente todavía de la valla, es que tienes 10 obstáculos por delante. Entonces, claro, si te relajas en cada uno de ellos, no vas a hacer la misma marca. Entonces, a mí me pasaba eso, ¿no? Yo pasé del San Miguel, que era el club de mi pueblo, pasé al Toledo. El Toledo Ujú. en su momento fue un club, no sé si de primera división. Yo cuando accedí al Toledo, al CCMK Toledo, no estaba en primera división, era un club normal. Ahí empecé ya a destacar un poquillo, es decir, bueno, ahí sí que creo que empecé ya a tocar alguna final de un campeonato de España juvenil o junior. Empecé ya a hacer unas marcas mínimas para el campeonato de España. Creo que quedé séptimo, si no recuerdo la antequera, en el campeonato de España de pista cubierta. A raíz de ahí luego pasé al Alcorcón porque quise dar un salto. El Alcorcón sí que está en primera división, que es como en fútbol segunda, por decirlo de alguna manera. Ajá. Y luego ya, después de haber destacado en el Alcorcón, que ahí sí que quedé en el Campeonato de España Promesa, que es de 19 a 21 años, quedé quinto de España. Y no sé si algún otro campeonato de España quedé más o menos por esas posiciones. Estaba siempre en el top 10, por decirlo de alguna manera, top 10 de ranking de España. Y luego ya pasé a División de Honor con el Zencavi Mislata, que es un club de Valencia y está en División de Ujú. Honor. Creo que ahora estará el quinto o el sexto mejor club de España. Y bueno, ahí es donde sí que es verdad que pues, ahí fueron mis mejores etapas hasta que ya terminé, como tú sabes, por una lesión. Ujú. Y bueno, eso ha sido un poco el resumen. Pero psicológicamente sí que ha sido un proceso muy largo y duro, ¿no? Porque tienes que cambiar no tu cuerpo, sino tu mente. Sino... Claro. División de honor, para que nos entiendan, quien nos esté viendo, es como primera de fútbol, primera división de fútbol. Sí, sí, Es la prácticamente. categoría más alta. Sí, es la categoría más alta del atletismo español, sí. No significa que Ajá. eso, no significa que seas internacional. Es decir, tú puedes estar en división de honor y no ser internacional como yo, que no he sido internacional, yo solo he sido un atleta de nivel nacional. Los atletas que ya empiezan a estar a nivel internacional ya están en el player de Castellón, empiezan a estar en el Barça, que ahí es, bueno, Ujú. el Barça es el mejor club de España de atletismo. Y ahí ya sí que la Pero gente, la tú, mayoría de sus... tú has competido contra gente del Barça, por ejemplo, Sí, claro, he competido con, de con atletismo. todos. Al final incluso había gente que no estaba en clubes buenos, pero que tenía un Ujú. nivel mucho mejor que alguno de clubes buenos. Como con el atletismo realmente es muy difícil vivir de ello, la gente como que se quedaba en clubs de sus pueblos o lo que sea, que les apoyaban su pueblo, lo que sea, y gracias a eso pues se mantenían un poco en ese sentido económicamente y no se Ujú. preocupaban de que un club grande e importante pues le tuviese la temporada atado, ¿no? Al final, en este mundo es un poco más liberal del atletismo porque no hay dinero en ese sentido, no es como el Ajá. fútbol, y entonces pues es un poco más liberal, pero sí, la media de los atletas internacionales están ahí, en el Barça, en el Real de Castellón, en el Maratón, que Ujú. es un club de Madrid también muy bueno, y bueno, es un poco el resumen de cómo funciona, ¿no? Pero bueno, tú has competido, me dijiste también contra olímpicos, gente que ha ido Sí, a las Olimpiadas sí, sí. y demás. Sí, he competido con Orlando Ortega, subcampeón olímpico. He competido con Jason Quiñones muchas veces, que ya se Ujú. retiró. Pues ya, no sé si ya, bueno, no seguía ganando con 38 y 39 años, yo creo, el Joder. tío. Y fue octavo olímpico él, con Gidiel Contreras, creo que también.
bueno, internacionales. No sé si ha llegado a alguna Olimpiada, no me acuerdo, pero sí he competido con medios olímpicos y ya no solo eso, sino bueno, con gente internacional que te pone a presión, ¿no? Te pone a decir, hostia, yo estoy aquí Claro. y ellos me van a ganar, pero yo tengo que dar el máximo y eso es un subidón muy bueno. La verdad que se han Ujú. sido experiencias muy, muy buenas ahí, ¿no? Claro, y en ese sentido, o sea, dices que se mueve muy poco dinero en el atletismo y por lo Mm, tanto tú bueno, todos los atletas tienen mucha más libertad. Eso quiere sí, decir que bueno, que en tu caso tú estabas en el Alcorcón, luego en el Mislata, o al revés. sí, sí, No, primero primero Alcorcón. Alcorcón y luego Mislata, ¿no? Sí. Y tú seguías entrenando en Toledo. Efectivamente, yo seguí entrenando en Toledo, yo estudié aquí mi carrera, mi máster, y bueno, pues sí que verá que podía haber ido a Madrid y haber entrenado más en Madrid, más específicamente con algún grupo y tal, pero bueno, como al final yo mi vida la hacía aquí y Ujú, tenía un grupo de entrenamiento muy bueno, con Rosique y con el grupo de entrenamiento que tenemos. ujú. Además éramos atletas bastante involucrados, eh, éramos muchos de nivel nacional y también, bueno, entrenábamos o seguimos entrenando con Lucas Búa, que es internacional, que es bastante Ujú. famosete Muy, muy porque es amigo tuyo, campeón de ¿no? España, sí, además amigo Lucas mío. Boa. Y bueno, pues la verdad que formamos un grupo muy bueno, ¿no? Porque éramos, ya te digo, 5 o 6 campeonatos de España, tal, Lucas Internacional, pero era como que todos nos uníamos y parecíamos un grupo de élite todos, ¿no? Aunque ninguno éramos élite, éramos alto rendimiento, pero no éramos élite, élite, no éramos olímpicos, obviamente. Pero Ujú. formamos un grupo ahí de ese estilo de cosas, ¿no? Que al final empiezan y quién sabe, ¿no? Es como un emprendimiento. Empiezas poco a poco, uno mejor, otro peor, pero ese es el sueño, ¿no? De decir, yo estoy apostando por esto, no por dinero, porque al final el atletismo es muy complicado, pero sí por un sueño, ¿no? El sueño de llegar a lo más alto, tanto dentro de tu disciplina, como también psicológicamente, ¿no? Que al final es lo que más te aporta, ¿no? El deporte. Es decir, esos valores, esa superación para luego adaptarlo a otras circunstancias de la vida que podrían ser en un futuro mucho más importantes que competir, obviamente. Claro, claro. ¿Cuál fue tu última competición? Pues mi última competición fue 60 vallas. No sé si fue en el Meeting Internacional de Madrid o en el Campeonato de España Absoluto en Madrid, en Gallus, que ahí quedé semifinalista en ambos casos. Yo creo que fue esa mi última competición, que fue en el 2000, enero de 2016, Ajá. creo. O sea, quedaste segundo de España, semifinalista. Semifinalista en el Campeonato de ¿Es lo, España mi- Absoluto, que es lo era el mismo 11 que segundo? ¿Cómo, perdón? ¿Es lo mismo que ser segundo de España? No, segundo no, yo fui semifinalista. Es decir, yo quedé, a la final pasan 8, ojalá Ah, quedar segundo. vale. Segundo Vale, vale, vale. sería estar en Olimpiadas prácticamente, al nivel que está hoy las vallas españolas, sería Ajá. un top. Yo quedé, si no me equivoco, la final entra en 8, pues yo me quedé el 12, el 13 de España en el Campeonato de España absoluto con 21 o 22 años. Quedé dentro de los 15 primeros, top 15, vamos a decirlo. Ahí Ajá. fue, digamos que a los 20, no sé si 20 o 21, a ver, serían 18, 19, no sé si eran los 20 o los 21, ya pasas de la categoría promesa a la absoluta y ahí es Ujú. donde ya compites con todos los grandes, ¿no? Que incluso ya hay juniors o promesas que compiten en absoluto. Claro. De hecho, yo creo que bueno, no fui al Campeonato de España absoluto siendo promesa, creo. Creo que no. Fue Ujú. justo cuando fui absoluto, ya fui al Campeonato de España absoluto, con 21 años, creo que fue. Mi primer Ujú. Campeonato de España absoluto, o con 20, si no recuerdo mal. En Castellón 2015, con 20. Sí, Claro. O sea, ya subiste a la categoría máxima antes de que sí. te tocara por edad. Creo que sí. No estoy Claro. seguro porque ya se me olvida, pero creo que sí. O muy O justo. Yo sea, creo que sería justo en ese año. Justo al pasar de categoría, justo hice la mínima ahí para el Campeonato de España. O ah, sea que fue o sea, bastante. estamos hablando de un atleta que un año antes que le tocara subir a esa categoría
subió para competir en el Campeonato de España, que además has estado en la máxima categoría del atletismo español Sí, y que además has estado en un club que es entre el quinto o sexto de España, sí, eso es. extrapolándolo a fútbol español, como si estuvieras en un Sevilla, en un Valencia. Sí, puede ser. Obviamente no ganando ni el 1%, yo creo, pero sí, se puede decir así de alguna manera, ¿no? No obstante, en el fútbol Claro. español también hay mucho nivel y a lo mejor no es lo mismo comparar un Sevilla o un Athletic Club que con, por ejemplo, el club del atletismo Mislata, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, sí, al final, dentro de lo que era la gente española, yo estaba siempre entre top 15, top 20 absolutos y Ujú, luego promesa sí que estuve ahí top 5, top 10, ¿no? Ahí es donde me movía ujú, en esos rangos séptimo, sexto, quinto, no bajé nunca del quinto. Sí que en el ranking alguna vez he tocado ahí la posición cuarta, alguna vez me he visto más adelante, me he visto tercero, pero porque no hacían, imagínate, en mayo todavía nadie ha empezado a competir y yo a lo mejor empezaba antes ujú. y la gente no había hecho marca, entonces claro, es primer ranking y dices, joder, esta temporada tal, pero es mentira, ¿no? Al final tienes que esperar a que los otros hagan marca para saber realmente Claro. cómo estás, ¿no? Pero sí, he Ujú, estado en esas posiciones. Absoluto que era antes de lesionarme, no lo toqué casi ni un año y medio, es decir, justo cuando empiezas a dar el salto, de decir, ya soy absoluto, ya empiezo a meterme en edades ya de alto rendimiento, porque al final la buena edad está entre los 21, 22 hasta los 29, 30. En ballista se alarga un poco más porque la técnica es difícil cogerla año tras año. Y bueno, ahí es donde me lesioné, ¿no? Justo cuando empecé a ser absoluto es donde ahí ya me lesioné y no pude desarrollar ese potencial verdadero que sí que se veía que traía, ¿no? En ese sentido. Porque antes es difícil, antes con 20 añitos, 19, no estás tan formado. Parece que sí, pero no estás tan formado muscularmente y eres más niño, ujú. ¿no? En ese sentido. Por eso hay Claro. categoría promesa hasta los 20 años, si no recuerdo. Ujú, ujú. Y, o sea, de esa última competición que me dije que me has dicho que estuviste, ¿por qué fue la última? ¿Qué pasó para que no hayas seguido compitiendo? Porque, ¿cuándo fue esa última competición? Pues fue más o menos febrero de 2016. Fue la última porque luego, en junio de 2016, que es donde empezamos la temporada de aire libre, había un campeonato de España promesa además en Toledo, que era para mí una ilusión súper grande competir ahí. Y ahí me lesioné del metatarso, me lesioné del pie. Caí mal de una valla, no sé si fue un mes Ujú, antes o un mes y medio antes, y no me conseguí curar para el campeonato de España de aquí de Toledo, que ahí sí que ujú. hubiese estado bastante bien, porque sí que ahí es donde era promesa y estaba entre el quinto, séptimo, había buen nivel ahí, había buen ¿Eso nivel. nos pilló en la universidad, en la carrera? Sí, sí, nos Creo que pilló. sí, ¿no? Sí, porque me suena, sí. Sí, nos pilló y ahí me jodí porque no pude competir. De hecho, yo vi la competición, obviamente, y luego me tuve que ir. Tras ver las vallas, me tuve que ir porque, claro, la presión no podía aguantarla, ¿no? Al final, a ver, estás ahí viéndolo y tal, sabiendo que tú puedes estar ahí. Pero bueno, al final es como todo. El atletismo hay mucha gente que se ha lesionado un año, otro año no ha podido asistir. Es muy difícil asistir a todos los campeonatos de España. Yo es que estaba asistiendo desde los 17 años y he asistido a todos los que he podido. Es decir, todos los de mi categoría he asistido. Todos los de clubs creo que he asistido. Ha sido como en plan, David siempre era el que nunca fallaba, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, siempre estaba ahí. Ujú, Era el valor seguro, ¿no? Pero al final, cuando arriesgas más en entrenamiento, cuando quieres pasar al siguiente nivel, ahí es donde ya vienen las lesiones porque empiezas a llegar a tu límite, ¿no? Y me lesioné claro. en el metatarso en 2016, pasó verano, bueno, en 2017 luego empecé el máster en octubre y tal. Y ahí sí que es verdad que estaba entrenando verdaderamente bien, ahí ya sí que fue pillar una forma muy buena. Y en diciembre me volví a lesionar de otra cosa que fue la cadera y desde Ujú, entonces ya no he podido volver a competir porque es una lesión que me dejó cojo más de un mes.
es un roce que tengo de caderas, al final es algo genético, ¿no? Que roza. Y entonces, como las vallas, pues tengo que estar todos los días o muchos días elevando la cadera hacia arriba, elevando, pues eso hace que choque, se genera un roce y ese roce pues ocasiona esa sinovitis que yo tuve enorme, que yo tuve una sinovitis, una inflamación que me dijo el médico, me dijeron los doctores que tenía ahí 1 centímetro más de cadera, 1 centímetro de inflamación, o sea, era brutal. Y unos dolores impresionantes, 24 horas. O sea, por la primera semana Joder. fue brutal. Y ahí es donde pues tuve el parón, ¿no? Porque al final los médicos, sí que he ido a más de 5 o 6 médicos, todos me han dicho lo mismo, que sí, bueno, puedo volver a competir, pero va a ser un riesgo. Va a ser un riesgo porque operarme, que es lo que me dijeron, también lo es, porque no me garantizan, incluso hay doctores que me decían, David, es que no te podemos garantizar que vuelvas a competir, porque si te operamos, que es la única solución que entre comillas existe, te vamos a dejar igual o peor. Entonces, claro, ahí a uno se plantea el decir, hostia, si viviese de ello y el atletismo diese un dinero como para luego estar a lo mejor 5 o 10 años que dijera, bueno, pues puedo empezar a trabajar o puedo empezar a hacer mi vida apartada del atletismo, pero con un colchón o un tal, pues ahí yo dije, a ver, no me la voy a jugar porque es jodido, ¿no? Al final tuve una lesión muy jodida y además una lesión ya no solo jodida de decir, porque yo puedo hacer de todo ahora mismo, incluso puedo pasar alguna valla. Tú me has visto a lo mejor alguna vez que voy a la pista que vamos a entrenar y tal, y Sí, paso alguna valla sin ningún problema. El problema es cuando ya paso 20 vallas. Entonces ahí es donde yo me jodí en 2016. Lo volví a intentar en 2017, muy bien intentado además, pero sí con un cierto dolor de cadera. Es decir, que siempre tenía ahí como esa tendinitis, entre comillas, esa molestia ahí. Y cuando quise ya pasar a entrenar vallas, cuando quise empezar a darle ya de verdad para ujú, competir, ahí es donde otra vez, ¡pum!, me volví a quedar cojo, me volví a quedar cojo otra semana, otras 2 semanas, luego, claro, ya no solo es la cojera, sino que los meses de después, como que ya tienes ahí un dolor más fuerte de que has venido teniendo. Es difícil, porque te tiras casi medio año, yo me tiré casi medio año con un dolor jodido, con un dolor que tú dices, mi cadera tiene más años de los que yo tengo. claro. Entonces, es algo ya que a futuros me podría afectar. Es decir, cuando yo tenga 40, 50 años, pues sí que si le doy mucha caña ahora, los médicos me Ujú. dijeron que podría generarme una artrosis jodida. Entonces, claro, cuando ya ves las resonancias y ves las radiografías y ves todo, pues te planteas y dices, a ver, ahora mismo sí que puedo arriesgarme más, pero tuve que decir chao. Y sin embargo, sí que sigo motivado en el sentido de que tengo la esperanza, o la falsa esperanza, por decirlo de alguna manera, de que, bueno, algún día podré volver a competir alguna vez, algún año y tal, pero hasta que no se me pase ese dolor que yo sigo teniendo, cada año menos, sí que es verdad, cada año ya voy mejorando y tal, pero hasta que no se me pase Ujú. yo no voy a volver a tocar una valla en mi vida porque me voy a joder otra vez. Entonces ese fue un poco Claro, el tío. resumen de mi historia, de lo que es. Claro, eso eh, te pasó con 22, 23 años, la lesión de la cadera. Me parece que 21, 22, sí, 21, 21, 22, 22. O sea, cuando estabas a tope. a tope. Sí, además mis últimos Y... vídeos los tengo ahí en Instagram, los tengo mis últimos vídeos ahí a cámara lenta, pasando la valla, que ya ahí seguramente sean mis mejores vídeos. ah, Y una semana después de esos vídeos ya ahí, ya me tocó la cadera y fue de un día para otro, ¿eh? No me avisó. O sea, fue como que, bueno, yo las dos caderas las tengo así. Incluso los doctores no me dijeron que el 15% de la población española tenía esto, tenía ese choque de caderas, entre comillas. ah. Y claro, en alto rendimiento, en vallas, incluso gente de taekwondo hablan mucho también de ello, pues nos jodemos por eso, ¿no? Porque al final tienes ahí un dolor después de haber hecho a lo mejor 3 horas de actividad, lo vuelves a casa y al día siguiente se te inflama y es como en plan, ya no puedo hacer lo mismo, ¿sabes? Ujú. Y, Así que por eso y me tuve que. de forma, tío, psicológicamente, o sea, ¿cómo digieres o cómo procesas el hecho de estar en el mejor momento de tu carrera con 21 años a lesionarte, que te duela muchísimo, intentar volver, no poder y así hasta el día de hoy, tío, con 25 años? Pues muy duro. No te voy a negar que es duro, incluso ahora hay ratos en los que, bueno,
No siempre, pero sí que hay veces que pienso, joder, qué putada, ¿no? Hay otros atletas que les ha tocado cosas peores, con lo cual no me puedo quejar mucho, pero qué putada, ¿no? Y a veces lo pienso y, bueno, ya está pasado, sí que es verdad que ya lo he pasado, pero no te voy a mentir que es duro convivir con ello cuando sabes que normalmente los atletas se retiran a los 35 incluso, porque cada año que pasa nos retiramos más tarde por Ujú. todas las mejoras que hay y todo. Pues es duro, ¿no? Y al final yo cuando estuve con ese dolor de cadera y fui al médico la primera vez, yo dije, yo me he roto algo seguro. De hecho, tenía un dolor, es que no podía ni sentarme ni ponerme de pie, o sea, era un bloque absoluto, o sea, no podía hacer nada. Recuerdo que el doctor me tocó la pierna y me intentó girar un poquito lo que es la pierna, así un poquito, y es que no podía, y me decía el médico, vamos a tener que ver qué pasa aquí. Y ya, claro, duro, ¿no? Ese momento fue muy duro porque yo estaba en el médico diciendo, me he roto algo seguro, seguro, seguro. Salió la Ujú. radiografía, todo bien, salvo que ahí tenía una sinovitis, que es como una inflamación, no tenía roto nada, un milagro, y que solo fuese una inflamación del roce que había tenido ahí. Pero sí que fue duro ese día. El médico, además, no sé si has visto alguna película de boxeo, cuando le dan en el ojo al boxeador y le dice el Sí. doctor, vas a tener que retirarte. Pues yo eso mismo lo viví en persona. Lo viví en persona. Ujú. No me daba dinero en ese sentido, sí que ganaba algún dinero de bueno, alguna beca que me dieron de alto rendimiento y algún dinero de algún club y tal. No vivía de ello, obviamente. O sea, que no era tan grave en ese sentido, pero claro, personalmente yo viví eso. Yo viví el que un doctor con 21 años te diga, vas a tener que dejar las vallas, no vas a volver a competir. Ujú. Claro, tú ese choque, cuando estás en lo mejor, cuando estás a punto de campeonato de España otra vez, incluso mucho mejor, que sabes que a lo mejor puedes optar a medallas, eh, estando ahí en alto rendimiento, tal, pues fue muy duro. Yo pasé además luego un mes casi en cama, ahí tirado todo el día, porque es que no podía ni moverme del dolor. Pasé 2 semanas muy mal y bueno, no quiero decir palabras mayores, pero sí que habré pasado algún trastorno depresivo, alguna movida, porque ahí lloré mucho. Es verdad que lo he pasado, me cubro mucho a las espaldas de la sociedad, ¿no? Lo he pasado más que nada solo. Ujú. Pero obviamente, por ejemplo, también mi familia lo entendía. No me lo decía mucho, pero sí que, por no joderme, ¿no? Pero sabían lo que me estaba pasando. Y fue muy duro, muy duro. Luego, más duro fue todavía cuando ya me recuperé, pasó verano, porque esto me lesioné en enero de 2016. Si no Sí. recuerdo, no, perdón, sí. En enero de 2017 me lesioné. En enero de 2016 estaba muy bien. Y luego en 2018 volví a intentarlo. Desde septiembre de 2017 a febrero de 2018, bien, entrenando bien. Y cuando pasé a las vallas, de no entrenar vallas, porque primero no tocas vallas, sino que tocas resistencia, tocas tal, un poco fuerza, un poco. Es un entrenamiento más genérico, ¿no? Y luego ya cuando te especializas, me volví a lesionar. Entonces me volvió a dar ese clic, ese levantarme por la mañana, porque es que encima no me avisaba. Era como que tú estás de lujo, estás entrenando, y luego por la mañana me levanté y me levanté cojo. Y dije, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Pero sí que en cierta manera me estaba engañando a mí mismo, porque yo tenía ahí un dolor que antes no tenía y me estaba engañando. Claro. Estaba intentando tentar a la suerte en el sentido de, yo me considero una persona muy agresiva en el sentido de bruto, de mucho enfoque y decir, lo voy a conseguir sí o sí, cuando me propongo algo sí que soy de esa manera Ujú. y lo quería conseguir, pero claro, por detrás tenía eso y fue muy duro la segunda vez, cuando ya me lesioné por segunda vez en 2018, hace ya 2 años. Ujú. Ahí sí que fue más duro todavía. No tan duro físicamente, porque no fue tan grave. Fui otra vez al médico, otra vez te ha pasado lo mismo, no puedes hacer vallas, David, tal. Pero psicológicamente ya fue decir, hostia, ahora sí que sí, todo lo que traía desde los 8 años lo voy a tener que dejar y dedicarme pues, a hacer deporte para oposiciones, para
mantenerme en forma, pero sin competir. Claro. Entonces, claro, a mí me encanta la competición, yo soy una persona muy, muy competitiva y fue muy duro ir a la pista y decir, vengo a entrenar tranquilamente. ¿Tú qué prueba haces? Pues 110 vallas. Y la gente se quedaba como, joder, ¿y cuándo compites? No voy a competir. ¿Por qué? Si estás de puta madre. Además, era una lesión muy jodida por eso, porque la gente te ve entrenar, incluso yo hago series a tope, cansándome. Claro, te ve entrenar y Ujú. dice, este es otro vago o otro tío que ya se ha dejado, que ya no quiere esforzarse. Entonces, claro, yo tuve que vivir ciertos comentarios de eso, ¿no? Incluso gente que a lo mejor no entiende la lesión, que te dice, joder, tío, ya te has dejado, ya estás en otros rollos, ya te has pasado a otros mundos. No, no era eso. Ujú. Era porque no podía, macho. Y ese factor psicológico, presión social, también lo he tenido. De decir, pero si estás entrenando, ¿cómo que no puedes? Incluso pasas alguna valla, ¿no? Ya, pero la paso porque me queda ahí ese dolor, ¿no? Ese ojalá volver y tal, pero lo he pasado mal en ese sentido también, Claro. socialmente hablando. Es que hay una cosa, tío, que, a ver, me voy a comparar contigo, pero obviamente no tiene comparación, Mm, porque mi deporte, digamos el culturismo natural, que es algo que empecé, no sé, a los 21 años, 21, sí. hace, Estábamos, hacía 9. sí, Cuando estábamos en la carrera yo ya ya entrenaba, estaba. pero estaba como en un nivel muy básico. No porque no me lo tomara en serio, sino porque todavía no había llegado a un nivel más o menos serio. Mm, Pero bueno, con esto quiero decir que hay una cosa que es jodida, que es cuando te acabas ese deporte por lesión o por ciertas cosas. En mi caso no fue por lesión, fue por pensar y decir, ¿esto realmente es lo que quiero hacer? Es otro tipo de reflexión y al final es otra cosa que te lleva a plantearte si quieres, no quieres hacerlo y puede ser más limitante incluso que una lesión para sí, seguir con tu deporte. Entonces, yo me acuerdo de lo que viví, de decir, 8 o 9 años atrás, esto era lo que me definía. sí, Yo a mí macho. mismo me nombraba o me veía como un culturista natural o como un atleta de fuerza. ¿Y ahora qué Ahí. soy? ¿Qué Incluso soy ahora? llegaste a competir no sé cómo se llama donde competiste, pero estuviste ahí fuerte, vamos, que estuviste compitiendo Sí, a nivel nacional. O sea al final competí. Sí es cierto que a mí me vino la lesión antes de competir que, y no salí todo lo bien que yo quise. Pero bueno, al final pude competir. Quedé tercero de España. Incluso pues, yo no califiqué al mundial porque iban el primero y el segundo. Pero el segundo calificado no fue al mundial. Y a mí me llamaron. Me hostia, sí, dijeron, ¿verdad? me dijeron, César, ¿quieres ir al mundial? Y me quedé, hostia, si me llegan a decir cuando empecé a entrenar que en mi primera competición de España iba a ir a un mundial, iba a calificar para un mundial, no me lo creo. Ya ves. Yo tenía la oportunidad ahí y dije no voy porque por la lesión y demás yo no estaba cómodo con el estado físico en el que estaba. No consideraba que fuera suficiente para representar a mi país, para representar a España. Y no fui por eso y porque además empecé con todo el tema de las asesorías, que sí que estuve más a tope en ese momento y decidí no ir. Pero fíjate ese momento y después de vivir dentro del culturismo natural, que obviamente es un rango mucho más bajo que puede ser el atletismo y muchísimo más bajo de lo que pueda ser el fútbol dentro de lo deportivo, pues para mí eso era llegar prácticamente al tope de mi carrera en mi primera competición. Obviamente, Sí, cada vez sí, que se sí. compita, pues se puede llegar a un nivel mucho mayor. Pero después de eso me quedé pensando y me quedé reflexionando si realmente ese era mi camino. Y bueno, ahí ya pasé una temporada un poco chunga, que me recuerda también a lo que me has comentado tú, de estar, joder, estar realmente mal.
Pero realmente sí, es algo que, joder, que te toca mucho si no estás preparado Sí, mentalmente. El hecho de decir, ahora te identificas como un competidor de lo que sea, ahora no eres efectivamente, nada. efectivamente. Al final, eso también choca, yo creo que a cualquier deportista que no venga preparado psicológicamente, porque incluso ya poniéndonos más en otros niveles ya económicos y de vivir del deporte como tal, por ejemplo, futbolista, ¿cuántos casos no se han dado de ganar mucho dinero, 10 millones, 5 millones al año, y luego al final, después, no están preparados, se lo gastan todo, acaban en la ruina, acaban mal, incluso con depresión clínica, casos como por ejemplo Michael Phelps incluso, eh, Mm, y eso quema. Y al final es cierto lo que dices porque una parte de ti, a lo mejor no lo sabes, pero una parte de ti piensa, joder, yo soy esto. Yo soy, por ejemplo, yo ballista. Yo me identifico y la gente me conoce por esto y me conoce como el atleta, no me conoce como persona, sino que te conoce como atleta. O, por ejemplo, a ti mm. seguramente también te haya pasado, te conocen como ese que hace fisiculturismo y está petado. Y es como una imagen, un personaje que se crea, Una ¿no? etiqueta que te define, un estereotipo. Y ese personaje si no estás preparado, te come, te come. Y si te come bien y te sale bien y vivir de ello y terminas hasta los 30 y pico ganando pasta con el atletismo o ganando pasta con el fútbol o por de alguna manera se, se, se separa, ¿no? Todo y es como que es, de alguna manera, pues eso, vives bien, ¿no? Pero el Ujú. problema es cuando te llega una lesión o te llega lo que a ti te pasó, vamos a llamarlo, un preguntarte, ¿realmente estoy haciendo esto porque quiero o es por ya la imagen que me ha comido socialmente, esa presión social de decir, ¿cómo no voy ahora a dedicarme a esto, ¿no? Si es lo que yo he sido siempre. Entonces al final yo creo que haces una reflexión y dices, tienes que estar preparado personalmente para que no te coma lo social, porque lo social es que yo creo que pasa casi en muchos aspectos de la vida, por ejemplo, los trabajos, gente que incluso cambia de trabajo, se dedica de un nicho a otro, o cambia de un negocio a otro, y es criticado, pero este, ¿qué se piensa ahora? Y eso tienes que estar preparado psicológicamente y saber que no te tienes que casar, no te tienes que casar con la idea de que tú eres lo que eres por lo que, entre comillas, haces, sino porque tú eres David López o César Otero y somos personas que nos dedicamos a hacer esto en algún momento de nuestra vida y en otra ocasión nos dedicaremos a otra cosa y el día de mañana empezarás un trabajo, y a lo mejor el día de mañana empiezas un negocio y no te tienes que casar con la idea de, yo creo que es ego, ¿no? En ese sentido, el ego, incluso también ego social, ¿no? Ujú. Porque al final es lo que te va a limitar y no te va a dejar llegar a esa autorrealización, ¿no? Como decía, no sé si es Maslow, la pirámide de Maslow, Ujú. en estos libros de psicología y tal, que incluso en la carrera también los hemos visto. Eh, y es un aspecto que tienes que cuidar mucho, porque claro, a cualquier lado que vayas, sí, la gente te va a conocer obviamente y está muy bien que te conozca por lo que haces bien, pero tienes que tener claro que te tienes que quedar con la idea de que tú eres tú primero, sin ponerte en presión de lo que estás haciendo. No sé si me explico bien. Es como que Sí, si sí, sí. fallas, ya dejar de ser tú entonces. Y eso es lo que a mí me pasó. A mí me pasó eso. Yo fallé, de alguna manera u otra, Ujú. ya sea por lesión o por otras cosas que le hayan sucedido a otros atletas como tú. Yo fallé. Yo tuve una lesión y claro, otros aspectos de tu vida están aquí que no los estás rellenando por cubrir el deporte que lo tienes aquí y que todo el mundo se identifica con ello y la fama, entre comillas, que nosotros, bueno, en ese sentido no hemos tenido una gran historia de deportiva, pero sí que podemos aportar este valor y de alguna manera sí que también hemos entrenado como, y verdad, yo también he entrenado como si fuese un olímpico, prácticamente. Yo me saltaba Ujú. clases para ir a competir, o sea, a ir a entrenar por la mañana y luego entrenar por la tarde. Yo hacía Ujú. entrenamientos Sí. diarios de a veces de 4 o 5 horas.
más luego fisio, más luego vete a una competición y tírate todo el fin de semana sin estudiar o sin prepararte cosas de otras cosas y bueno, al final Ujú. nos preparamos, creo que hay un nivel que es como que está el alto nivel y luego está lo semiprofesional, que yo, por ejemplo, me considero o me he considerado un semiprofesional, porque no he llegado Ujú. a ser un internacional. Entonces, creo que ese rango todos entrenamos igual de fuerte. Creo que eso ya son personas que dicen, creo que se me puede dar bien y lo voy a dar todo. Y luego está Claro. el rango de las personas que ya pasan una edad y ya ven que a lo mejor no se van a dedicar a ello mucho y no entrenan como Ujú. tal. Pero sí que yo creo que los atletas que hemos estado ahí en ese rango, en ese vacío de paso, no paso a algo más fuerte, creo que lo hemos dado Ujú. todo y yo lo he visto en campeonatos de España, atletas de mi nivel que entrenaban como los profesionales, como yo digo, Claro. con mejor o peores condiciones, unos en pistas mejores, otros en pistas peores, con sus más o menos problemas económicos de no poderte desplazar o no poder tener un mejor gimnasio o un mejor entrenador, pero lo hemos dado y al final tienes que tener en cuenta que no te puedes casar con esa idea de ser quien eres por solo lo que haces en un momento dado de tu vida. Y que si se acaba ese momento, por lesión, por lo que sea, es que imagínate, es como los trabajos. Imagínate que empiezas con un Ujú. trabajo y luego te despiden. Imagínate que has ganado incluso mucho dinero y has sido jefe ejecutivo de no sé qué empresa. Si ya te despiden, Ujú. dejar de ser tú. Ahí está la Pues gran pregunta obviamente no. y creo Pero, que hay una reflexión muy interna en eso más. ujú. Pues hay un par de cosas, tío, que me ha gustado mucho que has dicho. Lo primero, a mí me resuena el tema de no puedes jugártela una carta el quién eres tú. O sea, por ejemplo, a ser un ballista en tu caso, o en mi caso a ser un culturista natural. Mm, Porque como eso falle, no eres nadie y el golpe ahí va a ser muy fuerte. Que también te digo, lo mismo se necesita o hemos necesitado nosotros ese punto sí, para crecer como personas en ese sí, aspecto. Entonces, a sí, mí me recuerda mucho a las finanzas. Si tú, además nosotros hablamos mucho de esto, si tú solo te juegas a una carta tu fuente de ingresos en tu trabajo, yo estás qué sé, jodido. de lo que sea, estás jodido. Mira lo que ha pasado ahora. ¿Quién se esperaba esto? No se lo esperaba prácticamente nadie. Ahora, hay gente que se ha quedado a cero. Fuente de ingresos, su trabajo, cero. Claro, lo suyo Efectivamente. es diversificar y que te lleguen ingresos de varias fuentes. Y creo que Exacto. también eso viene con la valía, por así decirlo, que creo que todos valemos lo mismo, pero sí con la conciencia de quién es uno mismo. Si te la juegas a una Efectivamente. carta, estás jodido porque te puede fallar. Pero si tú eres más cosas en el sentido más terrenal, no filosófico ni espiritual, pero sí que si tú tienes más cosas a las que decir, coño, no solo soy esto, soy esto. Son Efectivamente. cosas que dices, coño, todo esto soy yo, todo soy yo. Es que Que a al la vez, final, también de forma filosófica y espiritual, o sea, no eres nada de lo que te pueda definir, eres una persona que nada te va a definir, pero bueno, por lo menos esa salud también de autoestima en muchas áreas la vas a tener más intacta también. efectivamente, yo creo que hay que tocar en la personalidad, creo que hay que tocar varias fuentes, ¿no? Tienes que considerar, creo, igual de importante que tú seas atleta, como lo que también eres hijo, como lo que también eres empleado de no sé qué, o como que también eres emprendedor de esto, o como que también eres amigo de no sé quién. Creo que todas esas cosas tienes que considerarlas en ese abanico, tienes que considerar igual de importante unas cosas que otras, porque si tú consideras importante que solo seas ballista o solo seas fisioculturista, por ejemplo, en tu caso, y te falle por lo que sea, da igual el motivo, si de eso te falla, te vas a hundir.
es como añadirle patas a la mesa, ¿no? Si solo le pones una pata, si se la pones en el centro, a lo mejor resiste, pero vas a tambalear. Tienes que ponerle Ajá. 4 o 5, o cuantas más segura, ¿no? Y creo que eso es un pilar fundamental de lo que es sentirse bien, autorrealización, incluso, obviamente, somos seres humanos, cometemos fallos, vamos a tener problemas, vamos a cambiar de ideas también muchas veces, Eso pero es. siempre tiene que estar esos pilares fundamentales puestos, ¿no? Porque si esos los olvidas, lesión, ¡pum!, al carajo todo. Fuera. Como me pasó a mí, por ejemplo. Yo consideraba, Claro. y a ver, es que también es difícil, ¿no? Porque sabes que a lo mejor puedes llegar a algo, ya no Ujú. solo económicamente, sino, joder, yo cuando estuve en un meeting internacional con olímpicos, nos llamaron para participar en el meeting internacional de Madrid, en Gallur 2016, creo que fue. Nos llamaron a 5 o 6 promesas y luego competíamos con olímpicos. Entonces, claro, Ujú. te ves ya en esas que te están empezando a llamar, que te están empezando ya a decir, oye, contamos contigo para este meeting internacional. Y vas allí y es como que eras un pelagato hace unos días y ahora ya estás entrando en esos mundos, es como lo considero como un emprendimiento, ¿no? Es como que a lo mejor estás empezando con tu pequeño emprendimiento, tu pequeña empresa, y ya alguien te llama para meterte en un grupo, aunque seas el más pelado, como yo digo, ya te estás metiendo en esos grupos. Entonces ya eso como que tu ego está por las nubes y estás diciendo, voy a ir a muerte, voy a darlo todo y solo te obsesionas con eso. Y Ujú. eso está bien en el momento de ese día o en el momento de, bueno, pues del entrenamiento de 3 horas diarias o 4, lo que tengas que hacer. Luego, fuera de ello, tienes que tener en consideración muchas otras cosas que a lo mejor yo personalmente he pasado de lado y luego te la pegas. El tren se Claro. estrella y, claro, ya no solo físicamente, sino psicológicamente acabas mal. Mal Ajá. por no haber tenido en cuenta aspectos de la vida tan básicos como darte un paseo por, yo qué sé, por cualquier lado y disfrutar de la naturaleza o disfrutar de, no sé, de cualquier cosa, ¿no? De cualquier paseo con la novia o con la pareja o con los amigos, tomarte algo. Esos simples gestos yo los tenía olvidados. Yo sí que lo hacía y he salido y tal, obviamente, sí, he salido y no poco, ya lo he compaginado bien en ese sentido. Que eso es otro tema que podemos hablar también ahora, lo de compaginar las salidas con el deporte. Y lo Sí. tenía, lo tenía olvidado porque mi palabra era atletismo. Y iba a cualquier lado y era vallas, y era pues todo eso al final. Entonces, claro, Ujú. solo estás con una cosa en la boca. Entonces es imposible que no te pueda salir muy bien y te pueda salir muy mal. Que normalmente sale mal. Así que, Claro. O sea, ¿tú cómo has compaginado todo el tema de ser un atleta semiprofesional mm, y entrenar prácticamente como un profesional a hacer vida, entre comillas, normal? pues yo he tenido muchas etapas. He tenido muchas etapas porque cuando eres de este tipo de atletas, estás entre Pinto y Valdemoro todavía, ¿no? Entonces, ahí tienes un poco el mix de decir, lo doy todo o me dejo un poquito de lado y hago más vida social y tal, ¿no? Al final Ujú. tienes ahí, de alguna manera, ese mix y he tenido muchas etapas. He tenido etapas en las que a lo mejor una semana lo dejaba de lado entero. He tenido etapas en las que en Navidad, cuando volvías a tu pueblo, a casa y tal, mmm, lo dejabas, porque como son fiestas, esto hay que cortarlo, ¿eh? Tío, estoy colocando aquí la ¿Está bien? cámara que se me ha parado. Sí, 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 se me ha parado Si y... quieres paramos, ¿eh? No hay ningún No, no, problema. no, no, tío. Dale, dale, dale. Y bueno, al final, lo que te estaba comentando, el tema de compaginarlo con la vida social o la vida universitaria o tal, creo que lo he llevado bien, pero sí que ha habido etapas pues a lo mejor de salir de fiesta y tener que estar sentado en la discoteca porque claro, los demás no entrenan, pero tú sí, entonces estás reventado.
y sabes que a lo mejor sales hasta las 4 de la mañana y al día siguiente todos están de resaca y están durmiendo. Pero tú te tienes que levantar a las 11:30 o a las 11, o incluso antes, para entrenar por la mañana, incluso a lo mejor por la tarde. Incluso a veces pasas vergüenza porque vas ese día y todo el mundo sabe que, o algunos saben que has salido de fiesta y es como en plan, tienes que darle, tienes que entrenar. Claro. Y entonces vas el doble de Ujú. reventado. Y entonces te obsesionas, vas el doble de reventado, quieres hacerlo todo a la vez y te lesionas. Ya Ujú. no una lesión grave, sino ahora me he jodido del gemelo, o ahora me he jodido del isquio, o ahora me he jodido no sé qué. Y entonces vas diciendo, hostia, ahora tengo que empezar de cero, tengo que parar una semana, sí que voy a tener que parar. Entonces, claro, difícil, difícil. Con un deporte, tú lo sabrás también, y bueno, el fisioculturismo creo que es peor, porque tenéis que tener una Sí, alimentación brutal y sí, 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 no, sí. yo a ti no te he visto comerte una hamburguesa como yo en un bar o en una noche. Pues, pues la verdad es Difícil. que no. Yo me lo tomaba muy en serio. Sí es cierto que luego vi que se podía ser más flexible y tampoco tenía mucho, no me perjudicaba tampoco mucho y ahí fui Mm, más flexible. Pero rescatando un poco también antes una cosa que has dicho del tema de entrenar como un profesional o como, sí, como un profesional, siendo semiprofesional. mm. Yo también lo sentía así, o sea, yo llegué a hacer también doble entreno en un día y yo sentía el hecho de decir, a mí lo que me separa de ser un pro ahora mismo es, bueno, primero, dentro del culturismo obviamente está el factor de la química. Sí, En mi categoría, pues, o en mi federación no se toma ese tipo de camino, el camino de la química, por lo menos, por lo tanto vas limpio. Entonces, lo que me separa de gente que sale en las revistas y tal, primero es la química, y luego lo que me separa de también esa gente, pero luego también gente muy top de mi federación, ujú, es obviamente la experiencia, los años de experiencia, pero también la genética, pero no el sí. trabajo. O sea, yo era muy consciente que la dedicación, el trabajo, el descanso, la alimentación que yo estaba haciendo, lo estaba haciendo lo más perfecto posible. Yo era totalmente consciente y lo estaba haciendo como si fuera un profesional. Sí, sí, además yo te veía en la carrera que es que medías las comidas y a lo mejor nos saltábamos una clase y cuando íbamos de una clase a otra Sí, estabas ahí con tus cosas, no sé si te llevabas hasta pesa alguna vez para pesar la comida o ya no te lo sí, traías seguramente. pesado, o sea, es brutal. Seguramente alguna vez. Eso, Sí. yo creo que eso es una parte que yo no la he vivido. Yo sí Ujú, que he sido, no he tenido nunca nutricionista, sí que hay que ujú, tenerlo. Había gente de mi nivel, que no es muy, muy, muy alto, como te digo, eh, que lo tenía. Y yo, bueno, comía bien, me quitaba bueno, yo comía de guarrería cero, pero sí que algún fin de semana, pues a lo mejor sí que me bebía una cerveza, ujú, me iba a salir y me comía a lo mejor incluso un kebab ujú. o una hamburguesa o cualquier cosa, cosa que eso que tú, por ejemplo, creo que no te he visto nunca, de hecho. O sea, que cuando te dedicabas No, a ello creo que no. a ver, obviamente, a lo mejor Ese es un tema que yo no he pasado. Eso sí que ha sido más. un día de forma muy esporádica, muy aislada, a lo mejor me comía un kebab o cualquier otra cosa. De manera muy, 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 muy esporádica. Ya Pero sí que ves. llevaba un control de pues que nadie a mi alrededor lo entendía. Mis padres no lo entendían, les costó mucho. Mi novia de aquel entonces pues, me apoyaba, pero tampoco le hacía gracia el no poder salir a cenar por ahí muy a menudo. Ese tipo Ya. de cosas. Entonces, al final son, no sé si sacrificios, pero más que sacrificios, porque yo elegí tomar ese camino y a lo mejor el sacrificio hubiera sido no tomarlo. Para mí son costes que tienes Eh, que pagar. O sea, Es que son cosas que tienes que pagar. yo creo que ahí, en ese sentido, es difícil lo que hablábamos antes, ¿no? Lo social. La gente no te entiende. Mm, Es decir, de cada 100 personas, a lo mejor te entiende una. ujú, ¿Cómo vas tú a tus amigos de toda la vida y les explicas que ahora has tomado la decisión de iniciar este deporte porque crees que puedes tener posibilidades y
y la gente va, no en tu contra, pero sí que te va a criticar, ¿no? Joder, mira este que se piensa, o joder, ahí comiendo, pesándose las cosas, y al final creo que te tienes que juntar un poco también con gente que te apoye, ¿no? Con gente que te entienda y gente que también incluso haga ese deporte, ¿no? Porque al final somos esos inentendidos, esa gente que es raro, esa gente que sí, que podemos salir de fiesta, y yo salía, y todo el mundo, es como yo digo, todo el mundo podemos salir de fiesta, emborracharnos, todo el mundo podemos hacer todo tipo de cosas, pero la mayoría no hacía lo que nosotros. Entonces, claro, tú vives como una doble vida a veces, ¿no? En el sentido de, Sí. vale, yo estoy hoy aquí que parece que soy una persona normal en un bar o en una fiesta o incluso con los colegas ahí y tal. Pero tú sabes por dentro que mañana o dentro de una hora tienes que comer tanto, no te tienes que pasar del otro, no puedes salir hasta las 6 porque es que si no te tiras 2 horas más de pie y esas 2 horas más de pie es un riesgo de lesión que flipas. Ujú. Es un tema jodido. Es un tema jodido porque... Y es difícil de evitar. Es muy difícil de evitar porque... Por eso tienes que estar preparado, porque la gente no es que vaya a ir en contra tuya, algunos sí, los típicos Ujú. haters. Tú lo Ya. sabrás mejor que yo que tienes Vaya, vaya que sí. este emprendimiento de YouTube y tal, y de otras Ujú. cosas que estás haciendo. Y tienes que estar preparado porque es lo que vas a tener. Críticas de unos, críticas de otros. Yo me acuerdo incluso que a lo mejor me lesionaba 2 semanas. Joder, no has competido, tal, ya te has ido de no sé qué. O sea, es como un plan, tío, ¿qué me estás contando? Si tú supieras lo que yo estoy haciendo, es que no lo criticarías. Dirías, hostia, está apostando. Es que al final, claro, es una apuesta, ¿no? Más que una apuesta, una inversión. Una inversión, hay gente que le sale bien, hay gente que le sale mal, pero es que si no inviertes en algo, ya sea mentalmente, económicamente o tal, te vas a quedar en el mismo sitio. Y a muchas personas les pasa, ¿no? Que se quedan en ese sitio criticando a todo el mundo sin hacer realmente algo que a ellos les apasione, como a mí me apasionaba competir, y critican a otras personas porque no lo entienden. Pero es porque de alguna manera no tienen la información correcta de cómo funciona ya no el éxito como tal, sino la autorrealización. Y creo que la autorrealización es lo que te puede llevar al éxito en el sentido hablando económico. Es decir, yo creo que al final, si haces algo que te gusta, si haces algo que es que te vas a tirar 24 horas. Yo me acuerdo que estaba con las vallas, yo me habré tirado horas y horas y horas de análisis de vídeos, es que incluso me iba a duchar y me hacía carreras mentales. Me hacía carreras mentales para tener la carrera ya en mi mente y no cometer ni un fallo. Incluso pensaba también si fallaba en alguna valla, cómo iba a actuar. Me lo repetía Claro. una y otra vez en el cerebro para, si me daba con alguna valla, sabía cómo actuar. Si me caía, que nunca me he caído, sabía cómo tenía que actuar. Ese pensar antes, ¿no? Porque si reaccionas, a lo mejor vas a reaccionar Ujú. súper mal y vas a quedar mal, vas a quedar feo. Ujú. Entonces, todo eso lo tenía yo todo en la mente. Estaba 24 horas pensando en eso. ¿Pero por qué pensaba en eso? Porque a mí me apasionaba competir. Y yo me ponía Claro. los clavos y me ponía en el taco y eso era una adrenalina, un subidón que difícilmente algún otro aspecto de la vida me lo podrá dar. Sí que hay cosas que, bueno, que sí, pero es muy difícil llegar a esos extremos de estar en un campeonato de España con 2.000 o 3.000 personas mirándote en una final Ujú. y estar ahí en la salida de pie y decir, estoy aquí y ya no hay marcha atrás. Es un momento de tu vida Ujú. que no hay marcha atrás. O sea, es como, estoy aquí y ya nadie te va a poder decir nada, ya no escuchas a nadie, ya solo estás tú, creo que a ti también te habrá pasado, tú con Ujú. esos 8 mejores o con esos 16 mejores que piensan igual que tú y que van a darlo todo. Entonces, en ese momento, tú dices, esto ha merecido la pena, aunque haya sido solo una vez, ha Ujú. merecido la pena. Salga como Claro. salga la carrera, solo esa sensación de decir, estos no son rivales, son amigos, son Ujú. compañeros de mentalidad, de alguna manera, ¿no? Porque están pensando lo mismo que tú estás pensando. Sí. Entonces, es una sensación muy bonita porque es difícil encontrarte esas personas y las encuentras cuando llegas un poco más arriba, ¿no? Cuando sufres. Claro.
y es gente que es como en cualquier deporte de combate, Sí, que estamos acostumbrados, pues, por ejemplo, en boxeo o de Conor McGregor, que insulta con quien va a competir y demás. Yo creo que es un poco parafernalia, es un poco el espectáculo, todo lo que montan, pero en sí. realidad, y además sobre todo en las artes marciales, contra el que compites o combates o como se llame, lo Ujú. estás viendo como esa persona con la que, joder, te está ayudando a superarte. Te Efectivamente. está ayudando a que seas una mejor versión. Efectivamente, creo que al final se habla también mucho de esto, la competencia es mala, es que hay mucha competencia o es que, yo qué sé. Pero yo creo que al final, si lo miras de otro modo, es igual, es 50-50. La competencia puede ser mala en un 50% o la competencia puede ser buena, depende de lo que tú quieras. Si Ujú. quieres ser el rey, como yo digo, de tu pueblo, no vas a tener más competencia porque no vas a salir de ahí. Pero si Claro. quieres ser mejor, difícilmente vayas a ser el primero. Vas a ser Ujú, quinto, como yo, décimo, tal. Yo me podría haber ujú. quedado como campeón provincial o como Claro. campeón regional y decir, bueno, pues ya, joder, y contarle a la gente en un futuro, pues mira, yo fui campeón de no sé qué, ¿de dónde? De Toledo. O campeón de Castilla-La Mancha, que alguna vez he quedado. Había otro muy bueno también, por eso digo que alguna vez, pues siempre quedaba segundo, primero. Había uno que era muy bueno también, dos muy buenos también. Pero al final, si quieres pasar a otro nivel, vas a encontrarte como yo en la situación de decir, soy bueno y tal, pero luego vas a un meeting internacional como el que yo fui y te encuentras a los que son igual de buenos que tú y miras atrás y ya no hay nadie. Y tienes solo adelante. Y dices, hostias, me queda mucho todavía, ¿eh? Me queda Ujú. mucho. Y Pero eso es esto, lo que te ayuda a crecer, tío. efectivamente, y esto es físico. Es decir, en el Ujú, físico, en lo que es atletismo, fisioculturismo, otros deportes, hay unos límites. Y por mucho que a lo mejor yo le dé muy, muy duro y entrene y tal, yo no voy a ser Usain Bolt. ujú. Y eso es así. Pero eso te va a ayudar para que tú, en otros aspectos, que no estés tan limitado físicamente, en el que haya menos límites, emprendimientos, trabajos, estudios, que realmente no hay tantos límites como en el físico, por mucho que pensemos que sí, hay menos que en el físico, Sí. te pueden ayudar a decir, si tengo esta mentalidad, me va a ir mejor de lo que me iba antes. No que vayas a ser el mejor en lo que te quieras dedicar, sino que, joder, pues te puede ayudar a pasar de la posición 15, o llámalo como quieras, a la 5, o de, yo qué sé, o de montar una empresa con tantos empleados a tener luego más empleados, o de montar un emprendimiento en el que generas 1.000 al mes a ganar 10.000, o yo qué sé, no lo sé, o de pasar incluso cosas tan sencillas como de ser tímido a la hora de ligar a Sí. empezar a poder hablar una conversación real y bonita con una chica en nuestro caso, o con un Ujú, chico, joder, pues eso es algo que te motiva, ¿no? Para llegar a algo más. Y no es solo, ¿cómo explicarte? No es solo egocentrismo, ni es querer ser el mejor malamente, sino autorrealización pura y dura. Es decir, mejorarte como persona y como ente espiritual que creo que somos. Porque al final somos, yo creo que hablando un poquito más espiritualmente, creo que somos un ente pensante. Y creo que cuanto más ujú. piensas, yo creo mucho en la atracción, en la ley de la atracción, la famosa ley de la atracción, tú y yo hemos leído sobre Sí. eso. Sí, sí. Y creo que al final es lo que tenemos que hacer, ¿no? Para incluso mejorarnos también socialmente, ¿no? A la hora de incluso de hablar con amigos o cualquier Ujú, cosa. Yo creo que al final hay que mejorar todos los aspectos de la vida. Habrá algunos que estén mejor, otros peor, ujú. pero bueno, es un aspecto que no es ego, ¿no? Al final la competición te hace entender que el ego no llega a ningún lado. Y que por mucho que hoy celebres que has quedado y seas un chulito y tal, te va a venir luego uno que tiene 5 años menos que tú o que es un niñato y te va a decir, Ujú. aquí estoy. Claro, Así que, claro. Pues te iba a preguntar que si
que si te salía si te había salido a cuenta, o sea, todo este proceso desde que empezaste con 8 años, todo el proceso que has llevado en el atletismo, en tu vida, en tu día a día y en tu vida, pero vamos, por lo que me dices, bastante, y también lo has aplicado a diferentes cosas, ¿no? ¿O Sí, piensas que tiene mucha transferencia también? pues sí, me ha servido físicamente sí, pero psicológicamente más todavía. ¿Por qué? Porque al final terminas teniendo un cuerpo más o menos bonito, está guay, pero lo que más importa, por lo menos para mí, es en esos momentos malos, el deporte te está ayudando a, en vez de estar rayándote en tu casa todo el día, sabes que a por lo menos 3 horas vas a salir, vas a entrenar, vas a hacer algo que te gusta y tal. Y ya no solo eso, sino no solo en el momento presencial, sino pues el tema de los valores, ¿no? Que te enseña, el tema de no rendirte cuando tú mismo piensas que ya no puedes más, el tema de los nervios antes de una competición, como los puedes tener a Ujú, la hora de hacer una entrevista o a la hora de montar un canal de YouTube, como tú, o a la hora de emprender o a la hora de lo que sea. ujú. El tema de no ser egocéntrico con la gente que está contigo. Hay mucha gente que incluso yo he escuchado de alguna gente, pues ojalá y no le cojan a este porque yo quiero estar en este puesto de lo que sea. Pues, oye, cogerán supuestamente, vamos a confiar en que cogerán al más preparado. Y eso es la competencia, al final te hace eliminar el ego, ¿no? Y te hace también entender que no solo hay una carrera en tu vida, en el caso mío, de Claro. carreras, porque lo mío son carreras, lo mío, aunque sean vallas que se consideran saltos, no son saltos, está considerado como una carrera. Ujú. Entonces, no solo hay una carrera, si te da mal una carrera, vas a tener la semana que viene otra. Y si ya no hay más este año, el año que viene va a haber otras 10 o otras 20 seguro. Y si se te dan mal, va a haber otras. Entonces, creo que al final eso tienes que adaptarlo a cosas, ¿no? De tu vida propia. Que te ha salido mal una cosa, puedes seguir volver a intentarlo o puedes cambiar de carrera, puedes dedicarte a otra prueba. Es decir, es un mundo abundante al final y al cabo. Yo creo que hay que tener la mente abundante y saber que no te tienes que hundir en un pozo, aunque nos ha pasado. A mí hablo por mí también, cosa que tú también me contaste, y a veces te hundes, pero te ayuda, ¿no? Al final es como una escalera que te ayuda a salir de ese pozo, el tema del deporte. Ujú. Claro, además es un carácter que has ido forjando durante ese tiempo que has ido superándote y entrenando. Y es precisamente eso lo que no se ve. O sea, se ve lo que tú puedas llegar a entrenar. Se ve lo que puedas llegar a subir a Instagram. Se ve, en Sí, mi caso, cierto, pues lo que entrenaba, lo que podía subir a redes sociales y lo que me veíais en el tema de organización de comidas y tal. sí, Pero cada la uno parte de nosotros. psicológica, o sea, lo que tú me has comentado antes de decir, yo pasaba vallas mentalmente y visualizaba si tenía algún problema, cómo reaccionar a ese problema. Eso no se ve. O sea, eso es un proceso que tú estás pasando que Efectivamente. nadie sabe que tú haces ese trabajo. Joder, al final, eso que no se ve es lo que te está dando también algo, ese plus luego para que te sirva en tu vida, en tu día a día. Efectivamente, al final, incluso yo, bueno, a ver, todavía no está forjada la personalidad con 12 años, 15, incluso podría atreverme a decir que ni con 18, 19 tienes forjada una personalidad realmente como eres, y creo que incluso va cambiando. Hay unas, bueno, yo no entiendo eso, obviamente, pero creo que puede ir cambiando ciertos aspectos. Pero, joder, yo antes era una persona muy tímida. Si es que a mí me costaba ir a entrenar Yo me acuerdo que iba a entrenar a Toledo, Ujú. en la pista de Toledo, en el Parque de las Tres Culturas, y me acuerdo que decía, me toca entrenar vallas. Las vallas es Sí. algo muy llamativo, no es lo mismo que correr porque todo el mundo corre. Si haces Ajá. pértiga o haces vallas o haces algo así distinto, la gente te va a mirar, el foco de atención es así, el ojo humano te va a ver. Entonces te van a estar mirando un montón de personas saltar una valla. Y yo pensaba, joder, ¿y si me caigo? O si la doy, van a pensar que es que soy malo. Y si me pongo nervioso y yo qué sé, me empezaba a pensar, rum, bum, 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 ¿y qué hacía? Me iba solo. Me cogía las vallas y me iba al otro lado de la pista donde no había nadie. Y claro, ¿qué me Ajá. pasaba luego en las competiciones? Que había más gente.
Claro. Entonces estaba esquivando lo que no tenía que estar esquivando. Y al final te das Ujú. cuenta y dices, como hay más gente en las competiciones, luego al final estoy acojonado. Y vas y te pones ahí en la salida y dices, no puedo ni moverme, tengo el cortisol a tope, estoy jodido y estás con una presión ahí, incluso gente que tenía menos nivel que tú te llega a ganar. Por el Sí. hecho de la psicología simplemente, por el hecho de que, joder, ahora la valla en vez de saltarla así, a ras, la voy a saltar así. Entonces ya pierdes tiempo. Ujú. ¿Y por qué pierdes tiempo? Pierdes tiempo por seguridad. Y pierdes tiempo por no arriesgarte. Y pierdes tiempo por no haber entrenado lo que tienes que entrenar, el factor psicológico muy importante a la hora de competir. Que era, en mi Ujú. caso, el miedo, no escénico, pero sí el miedo de, porque no me importaba que me miraran y tal, pero sí el miedo a que me saliera mal. Entonces era como en plan, y si me sale mal, y me hundía. Era como en plan, tenía una presión enorme. Era hasta aquí, iba de presión hasta el cuello. Entonces, tenía que entrenarlo. Y me acuerdo que empecé poco a poco, a decir, voy a calentar delante de las personas. Me voy a poner al lado de estas madres que están viendo a sus hijos jugar al fútbol o tal. Me voy a poner delante de ellas. Me voy a poner delante de estos señores. Me voy a poner delante de todo el grupo de compañeros, incluso de atletismo, que son los que menos te criticaban, obviamente. Pero me voy a poner ante la crítica. Entonces eso es lo que me hizo, digamos, despegar. Y yo me acuerdo que sí que despegué ese, porque al final, claro, todo esto te genera un estrés y te genera un malestar. Y yo me acuerdo, antes de romper ese miedo, esa barrera del miedo, me acuerdo que hice 15:52 en 110 vallas una semana. Imagínate, hoy estamos a viernes, ¿no? Pues imagínate que hoy hago 15:50. Y la semana siguiente cojo y hago 14, no sé si fue 14:99. O sea, es medio segundo, son 5 metros prácticamente de diferencia de un atleta a otro en un 110 vallas. Tú date cuenta 5 metros lo que es. Que además tuviste el vídeo del trofeo ese Diputación de 110 vallas en Toledo, ese que terminó Sí, ganando. es una barbaridad, 5 metros, una Eh, locura. yo ahí rompí mi miedo. Pues la semana anterior yo estaba con los que entraron a meta el segundo, yo estaba en esas marcas. O sea, imagínate todo ese rango de metros que estaba dejando de ganar por solo esto, por solo la cabeza, por solo yo mismo. No era nadie, no era el entrenador, no era las vallas, no era el calor, no era el frío, era yo. Y era la mentalidad de decir, voy a darlo todo, y ahí es donde yo rompí el miedo. Ahí es donde incluso me acuerdo que estaba muy violento a la hora de calentar, muy agresivo. Me acuerdo que al final dije, hoy tiene que ser el día. Y ese fue, creo que incluso más que las mejores competiciones que he tenido, el meeting internacional, campeonatos de España, que suena bastante más grande. Yo creo que una de las competiciones más importantes que tuve fue en Toledo mismo, en tu casa. Fue aquí donde yo rompí el miedo. Y de Ujú. ahí, además me acuerdo que ese día fue como que pasé del 20 en el ranking de España a pasar, me parece que pasé al sexto. Y luego en el Campeonato de España quedé el quinto. O sea, tú date cuenta, ese salto, es que yo no me movía. Yo no me movía del 20. Yo estaba el Claro. 25, el 20, y yo decía, pero es que yo sé que puedo estar arriba, sé que puedo estar arriba, y no lo estoy. ¿Y por qué es? Y ya me empecé a preguntar. Entonces, también es lo bueno que te hace el deporte y en la competencia, ¿no? Si este Ujú. lo hace mejor, ¿por qué es? ¿Será que hace algo mejor que tú? Efectivamente que lo hace mejor que tú. Y tienes que aprender de ello. Te tienes que Eso copiar es. de alguna manera de esos que están más arriba. Y ya no solo físicamente, sino ¿qué pensará este tío cuando le pasa esto? ¿Qué hará este tío cuando le pasa a otro? Este tío va a los fisios cuando se lesiona, ¿no? Y el otro, cuando se da con una valla, es una roca mentalmente y sigue. Y el otro, entonces todo eso es como que lo vas escribiendo en tu mente y lo vas copiando. Entonces, por eso la competencia creo que es buena, ¿no? Depende de dónde quieras llegar. Si quieres llegar a lo más alto, la competencia es buena, seguro. No, Algunas veces te saldrá obviamente. mal, pero la competencia es buena. Y ahí es donde yo rompí mi miedo, esos miedos, ¿no? De que te hacen mejorar. Obviamente. Y esa, por así decirlo, falta de ego de decir, vamos a ver, ¿qué le está funcionando a este atleta que va mejor que yo? O a estos otros que le van mejor que a mí. Y darte cuenta y aplicarlo, como modelar esas partes o esas cosas que tú no estás haciendo. Y luego el Efectivamente. tema también que has comentado de
de la seguridad que tú fuiste adquiriendo poco a poco, te diste cuenta que era un factor que te limitaba y poco a mucho. poco ir mejorándolo y te dio un salto de calidad De, un- y de de un- rendimiento de una brutal. semana para otra. De una semana para otra. Claro, tío. Fue como Yo me que... acuerdo en ese sentido porque yo empecé a entrenar ya en serio, pues ya te digo, hace 9 años. Pero yo antes de todo esto, yo de niño, yo jugaba al fútbol y yo estaba a Sí, tope con el fútbol. ¿Qué pasaba? Que yo tenía una falta de seguridad, una falta, ¿cómo decirlo?, de autoestima, quizá, que yo cuando jugaba con amigos o con gente que conocía, podía hacer cosas bastante buenas. Ahora, efectivamente. me iba a probar a un equipo para subir el nivel. Me cagaba encima y Ya ves. ahí ya no había nada que hacer. O sea, pasaba de ser algo decente, por así decirlo, a una Sí, sí. mierda que no hacía nada. Y ese fue también, o sea, tengo una espina clavada en ese sentido, porque si hubiera tenido más seguridad desde pequeño en el fútbol, yo no sé a dónde hubiera llegado, no tengo ni idea. Y claro, es una espina clavada porque, joder, me hubiera gustado, es algo que realmente me gustaba. Pero claro, ese tipo de limitaciones en un deporte que es el más competitivo Sí, de España y del mundo, pues efectivamente. Uf, no hay espacio. O sea, o lo das todo completamente, o eres un superdotado en eso, o la llevas clara. Y me pasó un poco eso. Y te deja un resquemor, una sensación muy fea, tío. sí. Y Eso qué lo he bueno pasado muchas veces también. que tú te dieras cuenta en un momento que no fuera demasiado tarde y lo aprovecharas. Y es difícil darte cuenta, ¿eh? Porque, joder, cuando estás en algo y lo estás dando todo, pues es duro que te digan, es que te falta algo, joder, ¿qué me falta, sabes? Y por eso digo muchas veces que tienes que escuchar a los que saben, pero también tienes que escuchar en cierta manera tienes que escuchar a todo el mundo. Por ejemplo, hasta una persona que te critica puede ser a malas, pero también hay personas que te critican y pueden ser a buenas. Ujú. Entonces tienes que escuchar. Yo era una persona que no escuchaba en nada. Yo era yo, es algo que también es una virtud, pero también es un defecto, ¿no? Porque al final es una virtud para ciertas cosas y sigo siendo así en cierta manera. Cada día menos trato de ser más tolerante en muchas cosas, pero soy muy solitario en ese sentido, ¿no? Muy de yo lo voy a conseguir y mi camino es este y vale, está muy bien, pero también tienes que ser inteligente en otro sentido, ¿no? En el sentido de aprender lo que otro te está aportando que está más arriba que tú o está mejor que tú y te está diciendo, oye, lo estás haciendo mal. Ujú. Y tienes que aprender. Incluso a veces, en ese aprendizaje, yo me acuerdo en campeonatos de España, no tan importantes, por ejemplo, campeonatos bueno, no campeonatos de España, pero sí campeonatos de clubes, campeonatos de primera división, que están muy bien también, que había gente que estaba por encima. Yo me acuerdo de un atleta que además fue campeón de España y tenía habilidades comunicativas, era un tío que sabía hablar y sabía comunicarte y te decía las cosas de cara a cara. Me acuerdo de él. Eh, Se llama Pedro, aquí lo digo si lo ve, no creo que vea el podcast o a lo mejor sí. Pedro García, que fue campeón de España en el Gorras, le llaman el Gorras. Y me acuerdo que ese tío me decía mis cosas. Y me decía, David, tienes que hacer esto o lo otro. Entonces, claro, yo venía a entrenar en un pueblo, entrenando prácticamente solo. Luego ya empecé en Toledo con Rosique, pero fueron etapas como que yo he pasado casi siempre solo en un campo de fútbol de tierra. Y yo llegué a donde estar, que no fue mucho, pero yo llegué a donde estar contra toda corriente. O sea, yo las tenía todas en mi contra. No tenía ni vallas en el pueblo. Entonces, ¿cómo iba a llegar yo ahí? Entonces, lo que me hizo llegar ahí fue el ego realmente. Pero al nivel 3 o al nivel 4 o al nivel 5 cuando ya llegué a algo más, no me hizo llegar el ego, me hizo llegar el aprendizaje y la competencia, la buena competencia, ¿no? Entonces al final tienes que aprender a decir, si este tío es campeón de España, me está diciendo algo, yo le hago caso y tal, pero por dentro digo, déjame que estoy compitiendo o estoy, lo que sea, estoy entrenando, pues claro, es un fallo. Como que
de alguna manera te está ayudando y te está diciendo los defectos que tienen. Incluso la figura del entrenador. A veces que incluso con los entrenadores te dice esto, lo otro, y tú, joder, macho, pero ¿cómo me estás diciendo esto? Y es duro, ¿no? Y es duro que te digan las cosas, y es duro que te digan, joder, lo estás haciendo mal o vas, ya no solo físicamente, sino psicológicamente. Ahora el lunes no entrenas, coges el martes y joder, tío. Y ya, claro, te ponen otra vez a presión. Pero es que si quieres llegar tiene que ser así, tienes que aprender a escuchar. Es algo que yo cuando Exactamente. pasé Ujú. a las otras fases ya, después de haber perdido el miedo y ya decir, bueno, yo soy un atleta que voy a un estadio y me lo como. Yo me lo comía al estadio. Yo iba a un estadio y decía, voy a ir a muerte. Y era así. Incluso a veces tiraba todas las vallas. Arriesgaba tanto. No me acuerdo, por ejemplo, hay un vídeo que tengo con Orlando Ortega, que nos saca, en un 60 vallas, nos saca todos 5 o 6 metros. Me acuerdo que dije, voy a comerme a todo el mundo, pero de buenas maneras, ¿no? En el sentido de voy a ir con toda mi seguridad y con todo mi enfoque en ello. No ahí estoy acojonado como antes. Son fases que vas pasando. Y ya después de eso lo que tienes que aprender es a escuchar. Y terminas llegando a más fases por escuchar simplemente y por hacer caso a los que de verdad tienen esos resultados. En el físico, en el tema del atletismo, fisiculturismo y tal, hay una serie de limitaciones físicas. Obviamente, no vas a ser Usain Bolt, o yo no voy a ser Orlando Ortega en el caso de las vallas, muy, muy complicado. Pero sí en otros aspectos de la vida te va a servir. Es decir, hostia, yo he aprendido que la competición es la vida misma. Entonces, si aprendo de lo que mejor les va, o si tú quieres llegar, por ejemplo, a ser lo que sea, o ahora emprender en esto o lo otro, si tú escuchas a quien tiene un resultado mejor que tú, seguramente que te va a ayudar, te va a ayudar. Entonces tienes que aprender a escuchar. Solo, lo puedes hacer solo, como yo lo hice solo. Y bueno, no solo, siempre he tenido el apoyo de la familia y han estado ahí, pero claro, tienes que coger a gente que ya sepa de lo que está realmente hablando, entrenadores, incluso ojeadores, que ya había en Campeonato de España, sí que había, entre comillas, ojeadores, que se Ujú. dedicaban a ello, ¿no? A coger gente de vallas para cogerlos en sus equipos y tienes que hacer caso a esa gente, ¿no? Que al final son los que verdaderamente llevan 30, 40 años en este negocio, por decirlo de alguna manera. Y a lo mejor tiene un tío 50 años y ha visto 1000 ballistas pasar y te está diciendo a ti una cosa, tienes que hacerle caso. Claro, yo creo que es algo muy importante y bueno, gracias por todos los consejos, tío, que estás dando. Yo creo que quien esté escuchando o viendo este video podcast le va a servir bastante porque todos los temas que hemos tratado, ahora el tema de que quizá hay que ser más humilde a la hora de pues escuchar un Sí, poco más consejos de gente que te pueda ayudar, gente que sepa más que tú a la vez también no escuchar o no creerse lo que te dice esa gente que puede tener cierta envidia o no te quiera ver en tu máximo potencial. Y sí. luego también la parte bueno, del tema de la lesión, cómo afrontar ese tipo de cosas cuando las cosas están tan mal. Yo creo que quien esté escuchando le va a servir de mucho y bueno, te doy las gracias aquí Yo creo que sí. por haber compartido todo esto. Pues no, Y gracias a ti. Gracias a ti por tenerme aquí y por, bueno, ya sabes, aportar contenido de valor dentro de lo que se pueda, pues aquí estoy. Cuenta conmigo para ello y nada, espero que también le sirva a esas personas que te vean en el canal y que estén pasando por algún mal momento, ya no solo deportivamente hablando, ¿no? Que también, sino en otros aspectos. Pues si hemos podido ayudar en algo, pues mucho mejor, ¿no? Al final creo que ha sido una conversación interesante y a tener en cuenta para un futuro. Incluso a veces hablamos de esto como si ya hubiésemos pasado, ¿no? Realmente todo, pero nos va a llegar otra vez, en alguna otra circunstancia nos va a llegar. Nos va a llegar no, no, seguro. esto no para, esto no para. Nos Esto va a parece llegar. que está todo bien, pero luego se vuelve a complicar y al final la vida va de esto también. O sea, nunca puedes dar por sentado que va a estar todo bien, ni mucho menos. Al final yo la vida la veo como un camino, que vas con un coche, puede tener momentos rectos y ir de lujo, y puede haber momentos de curva. Entonces, ahí tienes que aprender a gestionarlo, ¿no? En ese sentido y nos va a llegar a todos. Es que al final siempre, yo tengo siempre una mentalidad de, o hasta hace unos años, de decir, odio los problemas.
odio los problemas y no quiero tener problemas. Y odio tener problemas de lo que sea, me da igual, los odio, los odiaba. Y era como en plan, estoy harto de tener problemas. Y era como en plan, pensabas y decías, pero vamos a ver, ¿tú crees que los problemas van a acabar? Porque vas a tener problemas sí o sí, da igual, aunque estés genial de salud, tengas mucho dinero, tengas una relación muy bonita, lo que tengas, da igual, los problemas te van a llegar, de alguna manera u otra te van a llegar problemas. Entonces, claro, yo decía, pues tendré que cambiar la mentalidad, si me van a llegar problemas, tendré que estar preparado psicológicamente, de alguna manera u otra sí que te va a pesar luego, porque hay problemas que van a ser peores y tal, pero tendrás que estar preparado para no hundirte tanto la próxima vez y no estar jodido. Es difícil hablar esto, ¿no? Porque al final hay otras cosas mucho más graves de las que estamos hablando, enfermedades, problemas económicos graves, hay otros problemas más gordos de los que estamos, entre comillas, hablando, porque sí que estuvimos hablando otro día, también lo pasamos tú y yo bastante mal en el sentido psicológico, que también es subjetivo, ¿no? Pero tienes que estar preparado contra los problemas y tienes que tener esa visión de que los problemas te van a llegar sí o sí y no hay otra manera que coger el toro por los cuernos, dejar de evitar ese problema y ponerte a analizar ese problema y a desglosarlo por partes, ¿no? Ya verás cómo seguramente esa mentalidad pues te va a llevar a algo mejor de lo que estás ahora. Si es que estás ahora mal Exactamente. o tienes algún problema, alguna lesión o al final los problemas es difícil, porque es difícil. Luego yo sé que es verdad que cuando te pones a solucionar un problema todo parece un mundo y es cierto, pero esa preparación mental la hay que tener simplemente por acortar ese problema. Es decir, en vez de solucionar este problema en un año, pues lo voy a solucionar en un mes. Claro. Si es que depende de ti, como estábamos hablando, Ujú. ¿no? Hay otras cosas que, por desgracia, pues no dependen de ti, como alguna enfermedad grave o lo que sea. Ujú. Y bueno, Pero el cómo te tomas eso efectivamente. sí que depende de ti. Y cómo actúas, ¿no? Porque si lo dejas y sabes que ese problema es lo que te va a llevar a tener una vida mejor, si lo dejas, no vas a tener esa vida mejor, vas a estar jodido. Claro. Entonces Y es eso creo que es la base angular de todo, o sea, de sufrir o no sufrir, el cómo te tomas las cosas que te están pasando. Porque sí que es cierto que lo que te esté pasando, a ver, ¿lo puedes elegir o no? Depende un poco, pero si sí, te pasa algo que no has elegido, ahí tú tienes la capacidad de elegir si cómo ahí te lo también, tomas, efectivamente. por muy grave que sea. Y creo que aplica para el deporte, para todo. Y el hecho de levantarse después de un golpe que nos pueda parecer muy duro, pues creo que eso con el deporte, quien hayamos entrenado y competido a un alto nivel, pues algo se nos queda de eso Sí, para aplicarlo a nuestro día a día. efectivamente. Así que, pues nada, David, un placer, tío, tenerte por aquí. Creo que esto va, como digo, va a ayudar a gente que tenga este tipo de problemas o de baches en su camino. Y pues lo dicho, un placer y muy contento de haber tenido por aquí. Muy bien, pues nada, gracias a ti, como te decía antes, y me alegro de que, bueno, hayas superado cosas que estuvimos hablando y hayas también tomado de vuelta el canal y nada, agradecido de estar aquí, agradecido de esta conversación, que al final ha sido una buena conversación, me ha gustado. Ujú. Y nada, pues que te vaya bien, vamos hablando Igualmente, y tío. saludos para todos tus suscriptores también. Y Ahí espero que está. les haya gustado y bueno, hasta aquí estamos para aportar contenido de valor en lo que se pueda y humildemente. Ah, eso es. Pues nada, David, un abrazo. Pues un abrazo, César, cuídate. Venga, nos vemos, chao.